buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia, tanto presencial como virtual. Es un honor para nosotros tener la presencia del doctor Abel Archundia García, quien es médico cirujano cardiovascular y ha ejercido por muchísimos años en instituciones de salud pública. Él estudió en la Universidad Autónoma Nacional de México de 1953 a 1958 y es de formación de posgrado, residencia en cirugía general en el Hospital de Jesús de México, residencia en cirugía cardiovascular en el Centro Hospitalario 20 de Noviembre y continuó su formación de posgrado en el Hospital Bruxelles a cargo del servicio del profesor Dubost en París, Francia, de 1966 a 1967. Y su tesis y título de especialidad fue en cirugía cardiovascular en la Universidad de París. Ha estado, digamos, en diversos servicios asistenciales como especialista en cirugía cardiovascular, consultor en cirugía cardiovascular, que es jefe de servicio de cirugía cardiovascular, jefe de división de cirugía y de cardiocirugía, jefe de división de investigación clínica en cirugía, responsable del subcomité de trasplante de órganos y tejidos cardiovasculares y presidente del Comité de Ética de Investigación en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Además de esto, ha sido autor de diversos textos académicos que han sido utilizados por una cantidad inmensa de generaciones de estudiantes de medicina y podría seguir, la verdad es que continuar un buen rato hablando acerca del extenso currículum del doctor, pero en realidad quisiera comentar que además de la experiencia académica, de servicio, etcétera, que el doctor cuenta, es un doctor que además ha hecho investigación y que dentro de las cosas que caracterizan y que lo caracterizan también a su desempeño académico ha sido que fue el fundador de los trasplantes en México a través de trasplantes de corazón. Digamos, es pionero en esas áreas. Entonces es un honor para que esté con nosotros, pero además también, si mal no recuerdo, doctor, si es así, me corrige, por favor, gracias a su labor académica, de impulso y demás, se tuvo a bien considerar la formalización de las residencias médicas en México. Entonces, estamos ante una persona que ha contribuido mucho a la formación de médicos, pero también a la formación de servicios de asistencia y servicios de investigación clínica translacional, sobre todo en trasplantes, pues trasplantes no solamente de órganos, sino también trasplantes de células. Ya nos platicará el doctor. Entonces, pues es un honor, doctor Abel Archundia, recibirlo y que nos comparta, por favor, de su experiencia. Entonces, adelante, doctor. Muchas gracias por esa introducción, doctor Paul Mondragón. Estoy desde luego muy agradecido también con el doctor Omar Olguín por que ha podido hacer realizar esta reunión. Voy a platicarles algunas cosas y espero que tengan oportunidad de hacer algún comentario. El corazón es el órgano vital de los mamíferos, iba a decir, no, pero es el órgano vital del reino animal. El reino animal tiene una historia de evolución larguísima, millones y millones de años, y a través de todo ese tiempo se ha ido perfeccionando su sistema circulatorio. El sistema circulatorio está regido, desde luego, por un corazón que late, decía Leonardo da Vinci, late durante toda la vida y cuando se detiene, lo hace para siempre. Entonces, esto ha hecho incluso para muchas culturas, el órgano es el órgano vital. Sin embargo, a pesar de ser el órgano vital, su función primordial está el nutrir el sistema nervioso central.
El sistema nervioso central depende de la actividad permanente del corazón. De modo que un colibrí se le irriga el cerebro igual que a una ballena, igual que a un dinosaurio. Y gracias a que este corazón está funcionando, hay irrigación y hay vida. Por eso es un órgano vital al que mucho nos preocupó desde el principio. Sin embargo, la especie humana es hasta muy recientemente que trató de intervenir sobre el corazón. Todavía un cirujano del siglo XIX, al final del siglo XIX-XX, dice: el hombre que intente de suturar al corazón merece perder la estima de sus colegas. De modo que nadie tocaba el corazón. Entonces somos una especie que empezó a tocar el corazón apenas hace 60 años. Es una maravilla, y ha sido además influenciado por las guerras. En la guerra de 1914 y la guerra de 1900, la Segunda Guerra Mundial, el doctor Harken recopiló todas estas heridas que había atendido en el curso de la guerra. Vean ustedes que solamente estas ruedas que están vacías son los que sobrevivieron. Todos los demás habían fallecido por el accidente. De modo que se consideraba al corazón intocable. Tan intocable que alguno de nuestros ancestros dijo alguna vez que solo el corazón se había mantenido castamente alejado de las manos del cirujano. Bueno, el primer cirujano que se atrevió al corazón fue el doctor Forssmann, un médico alemán formado en algún lugar de Alemania, y fue a ser el iniciador del inicio del acceso al corazón. Vean ustedes, el doctor Forssmann se disecó en el pliegue del codo una vena e introdujo por esa vena, lo ven en las flechas que están marcadas, introdujo un catéter de urología que era opaco en los rayos X. Con el catéter ahí en el brazo y en el corazón, se fue caminando al departamento de rayos X y tomó esa radiografía. De modo que con ello se inicia el abordaje del corazón en diversos modos. Esto fue en 1930, de modo que al terminar el siglo se le había perdido el temor al corazón y se continuaba trabajando. Para 1923 se hizo la primera comisurotomía mitral, esto es, abrir una válvula. Fueron 2 cirujanos militares ingleses y norteamericanos que lo hicieron. El prodigio está en que la paciente subsistió a pesar de que en esa época tórax que se abría, tórax que se perdía. Era difícil, un abordaje extraordinariamente difícil. Ellos mismos, bueno, el doctor Harken insistió, el doctor Charles P. Bailey, en un hospital de Boston, simultáneamente o casi simultáneamente, con unas horas de diferencia, hicieron la primera comisurotomía mitral, esto es, el abrir una válvula mitral que estaba estrecha. Esta válvula estrecha es generalmente el resultado de una fiebre reumática, pues fue la primera cirugía de corazón, pero fue una cirugía de corazón cerrada. La cirugía de corazón cerrada
se explica por qué se hace una sutura redonda en forma de circular, y por ahí se introduce el dedo y se abre la válvula mitral. Esa fue la cirugía que hicieron Bailey y Harken en 1948. Pero en México se reprodujo inmediatamente. Aquí vemos al doctor Clemente Robles, que para 1948 estaba operando ya corazón. Y lo hizo y repitió la maniobra de Bailey y Harken más de 100 veces. Presentó su trabajo en algún congreso en Boston y le dijeron que no era cierto. Pero aquí está esta fotografía que lo atestigua. Estaba operando en San Luis Potosí, de modo que el doctor Clemente Robles es el iniciador de la cirugía de corazón en México. Para 1958 o 56 se sustituyó al dedo por un aparato dilatador mecánico. Dilataba la válvula estrecha con un dilatador mecánico, y fue uno de los pioneros fue el doctor Charles Dubois y el doctor Gerbode en California, que empezaba la Universidad de Stanford a levantarse. Pero el problema era cómo entrar al corazón, cómo trabajar en el interior de la víscera. Bueno, un médico, también Bigelow, pensó, dice, una noche me desperté con una solución simple al problema. Enfría el cuerpo completo, reduce los requerimientos de oxígeno, interrumpe la circulación y abre el corazón. Y así lo hizo, y también se reprodujo aquí en México con mucha celeridad. Para más o menos esa época, para 1956, el doctor Raúl Vaz hizo una cirugía de corazón a cielo abierto, interrumpiendo la circulación, jalando las dos venas cavas, disminuía la circulación en una persona que estaba con bajos requerimientos por estar en hipotermia. Entonces, la hipotermia fue el primer paso, y esta cirugía, aunque los doctores están fotografiados en el Instituto Nacional de Cardiología, esta cirugía se hizo, imaginemos, ¿en dónde? En el Hospital de Jesús. El Hospital de Jesús fue hecho en 1524 por Hernán Cortés, y desde entonces está funcionando. Y en ese sitio fue donde se hizo la primera cirugía de corazón a cielo abierto. Poníamos al paciente en una tina con hielo, bajaba la temperatura a 28, 30 grados, y se abrió el corazón y se hizo la primera cirugía de corazón abierto en México. Quien quiera un día visitar al Hospital de Jesús está invitado. Es una verdadera reliquia colonial, y funciona en forma ininterrumpida. Está en las calles de Mesones, Salvador y 20 de noviembre. Pueden visitarlo y van a encontrar un fragmento de la historia de México. Para ese tiempo, también por las guerras, por la guerra, se inventó el doctor de Becky, que después se hizo famosísimo, inventó un aparatito en el que se ponía un tubo de plástico y se hacía rotar. Y ese aparato lo usó para hacer transfusión de sangre brazo a brazo.
Ponían al herido en un lugar y se le disecaba una vena, se le extraía la sangre y la sangre pasaba por este aparatito rotatorio y restituyó la sangre. Pero resulta que también por las guerras, el doctor Gibbon y su esposa Mary propusieron el hacer un aparato que permitiera la circulación del corazón, la circulación sin oxígeno. Y entonces para eso hicieron esta máquina que le decían bomba corazón-pulmón artificial. Se metieron los dos personajes al laboratorio y 16 años después salieron con la bomba de circulación extracorpórea que ahora conocemos y que permite el corazón, la cirugía de corazón a cielo abierto. Héroes o pioneros en esa época fueron los médicos de Houston, el doctor Denton Cooley, el doctor Michael DeBakey y el doctor Fraser. Aquí los vemos ya en sus edades avanzadas, pero el doctor Bernardo Castro Villagrana estuvo con ellos, se formó con ellos y regresó a México para empezar la circulación extracorpórea como tal. Él nos trajo al Hospital 20 de Noviembre, que entonces estaba empezando, y a la Facultad de Medicina trajo esta bomba de circulación extracorpórea. La bomba sacaba la sangre del corazón derecho, la oxigenaba en esta bolsa, la oxigenaba con burbujas de oxígeno y la regresaba al paciente. Esta es una bomba de DeBakey, un poco más grande para poder mover grandes volúmenes. De modo que esta fue una de las primeras bombas, o si no la primera que se utilizó en México. Eso, desde luego, implicaba a tener que usar sangre del paciente y sangre de otras personas donadoras, de modo que la cirugía de corazón se fue distinguiendo porque utilizaba grandes volúmenes de sangre. Lo más importante de todo ello era que la sangre no se fuera a coagular en el sistema. Tenemos en nuestro organismo un sistema anticoagulante natural, una sustancia que se llama, como la conocemos como heparina. La heparina es la que permite que vivamos sin que se nos coagule la sangre en el organismo. Entonces, sintetizaron la heparina y lo más importante es que sintetizaron un contraveneno perfecto. El contraveneno perfecto revierte la función de la heparina miligramo a miligramo, de modo que es un veneno perfecto. Podemos poner tantos miligramos de heparina, el paciente está anticoagulado y después, terminada la cirugía y el uso de estos volúmenes de sangre, se pone miligramo a miligramo el antídoto. De modo que eso permitió hacer la cirugía de corazón como se conoce. Y no solamente la cirugía de corazón. Aquí les presento a un episodio en el que en el Hospital 20 de Noviembre, por esas fechas, se utilizó por primera vez un riñón artificial. Se llamaba riñón de Kolff. Aquí está el doctor Uribe, el doctor Herrera y otro médico. El paciente es el doctor Suárez Sánchez. Así de entusiastas eran los residentes de esa época, que el pobre hombre cayó en una insuficiencia renal aguda y salió adelante con esto. Fue nuestra primera hemodiálisis. Ahora la hemodiálisis se utiliza miles de veces en la Unión, en el país.
Y es un modo de terapéutica completamente normal, derivado de las mismas esfuerzos. El doctor Alfredo Flores Sertuche, en 1963, fue a Oklahoma y se trajo una bomba de circulación extracorpórea completa. Esto era el aparato impulsor. Este es un cambiador de temperatura para poder inducir hipotermia y recuperar la temperatura. Y este es el aparato oxigenador, en donde se hacía burbujear oxígeno en la sangre. Se perfeccionó este equipo y ahora usamos unos equipos bastante más industrializados y muy eficientes, pero todavía siguen siendo muy grandes y ocupan grandes volúmenes de sangre. Por esa razón, se han minimizado todos los equipos, se han hecho pequeñitos. Esa es la bomba del corazón y el oxigenador se ha sustituido por cosas bastante más pequeñas, y para uso pediátrico son verdaderos juguetitos con los que podemos trabajar. Bueno, me ha ocurrido a veces que entro a la sala de operaciones y veo, bueno, ¿y dónde está la bomba? No encuentro la bomba de circulación extracorpórea porque es pequeñita y en una parte oculta en la sala de operaciones. Eso nos llevó a poder entrar al corazón y en el corazón mismo poder hacer sustituciones de válvulas. Entonces se hizo una válvula de Star Edwards, se llamó. Esa válvula era una bola de silastic encajada o capturada dentro de una especie de jaula y funcionaba como si fuera una válvula mitral. De modo que fue un prodigio. Y en este prodigio se pudo avanzar en todas las formas de cirugía cardíaca. Es así que también se ha perfeccionado. Y vean ahora una válvula. Esta válvula es una válvula contemporánea, ya no es la válvula de Star Edwards, la bola aquella que hacía ruido y no permitía dormir al paciente. Y ahora es una válvula mucho más pequeñita. Tiene un anillo, son dos válvulas también. Tiene un anillo y adentro están dos hojas de pirolita que abren y cierran en cada sístole y cada diástole. Esta es la válvula de San Judas, San Jude. La vean abrir y cerrar en cada sístole y en cada diástole. Voy a tratar de repetirlo porque sé que ojos que no están muy acostumbrados no alcanzan a divisar cuál es la estructura de esa válvula. ¿Cuántas se habrán puesto en el mundo? Miles. Si les digo yo que 40,000, posiblemente me esté quedando corto. Se ponen en todas las latitudes. De modo, repito, la imagen para que la recuerden y para que la puedan apreciar. Los alambres que se ven ahí son con los que volvemos a cerrar el esternón después de haber abierto para hacer la cirugía de corazón abierto. Bien, nos pareció imperfecto eso y entonces se tomó válvulas de cerdo y válvulas de cerdo completitas se montaron en un soporte y ese soporte el doctor Alain Carpentier lo puso en una válvula y esto sustituyó a las válvulas mecánicas. Esta es una válvula biológica, es de origen de cerdo y para preservar
la válvula se usa el glutaraldehído, que ustedes utilizan mucho en el laboratorio. De modo que todos estos avances fueron permitiendo que las operaciones fueran más audaces y se abordó la cardiopatía congénita. Las cardiopatías congénitas habían sido el coco de la humanidad durante mucho tiempo y se pudieron empezar a operar. Se empezaron a operar que usábamos también hipotermia. Esto era un procedimiento muy primitivo. Poníamos a los niños en hielo, pero ahora ya la bomba misma puede subir y bajar la temperatura a voluntad. Y ahora se puede intervenir en el corazón y corregir, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, que es tan famosa y que tiene corrección total. Para 1963, el doctor Alfredo Flores Sertuche, en el Hospital 20 de Noviembre, con todo nuestro equipo, juntó y miren, en una semana, en la primera semana de cirugía cardíaca de 1963, se operaron estos casos. Estos dos niñitos que están en medio, entonces no poníamos máscara en los ojos, se operaron de una comunicación interventricular. Es una de las cardiopatías congénitas más comunes. Pero todavía se avanzó más. El siguiente paso fue que empezamos a operar en niños cada vez más pequeños, incluso en los prematuros. A este prematuro se le hizo una cirugía y está en una sala específica para ello. Estábamos en ese momento cuando surgió en el Hospital 20 de Noviembre y en todo el país una rebelión de batas blancas. La revolución de las batas blancas. En 1964 a 1965. No sé qué tanto tenemos que ver con las concentraciones del Zócalo y con las marchas en el Paseo de la Reforma, pero fue quizá la primera manifestación que tuvo repercusiones para todo el país. Digamos, resultados. Los resultados fueron muy importantes, pero mientras estábamos en eso y algunos de nosotros tuvimos que estar fuera del país, en 1967, Christian Barnard, en Ciudad del Cabo, hizo el primer trasplante cardíaco. Gracias a que él había aprendido todas las técnicas de cirugía cardíaca perfectamente, pero las pudo aplicar en un lugar en donde la ley estaba incompleta. Y al estar incompleta, permitió el trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco sacudió a la medicina, sacudió a la conciencia humana y sacudió el futuro. Para entonces, el que habla estaba trabajando con el doctor Charles Dubos y con el doctor Jean-Paul Cacherat en Francia. Y ahí se inició en la trasplante experimental de corazón. De modo que cuando fui repuesto, regresé a la Ciudad de México, empecé a hacer trasplantes de corazón en animales. Aquí tenemos un perro que había sobrevivido 2 semanas al trasplante. Y pudimos hacerlo ya junto el doctor Rubén Argüero hizo en 1900, un año antes que nosotros, el trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco es un logro importante. Se ponía al enfermo en circulación artificial
con el método de la bomba de corazón-pulmón artificial. Se extraía el corazón de un donador de un donador cadáver, y a ese donador cadáver se ponía otra vez en el tórax y se reanimaba. Así que no es tan cierto lo que decía Leonardo da Vinci, que cuando se detiene lo hace para siempre, sino que ahora nosotros podíamos detenerlo y volverlo a hacer caminar. Bueno, aquí está un grupo de pacientes trasplantados en esa época. Para 1980 teníamos grupos de pacientes trasplantados. No ha progresado mucho eso de seguirlos reuniendo, porque generalmente se comunicaban cosas, dramas de la vida, y eso los inquietaba mucho. De modo que ahora no los dejamos que tengan mucha relación uno con otro, pero vean que si alguna vez los pudimos reunir y pudimos departir con ellos. Este paciente vivió 23 años con un corazón trasplantado. El trasplante del corazón tiene muchos aspectos que son un poquito lesivos. Me imaginen, ahí está el corazón, se está suturando, en fin. No creí conveniente presentar la técnica del trasplante de corazón. Pero para entonces, uno de los grandes problemas de la cardiología era el infarto agudo del miocardio. El infarto se produce al obstruirse una arteria coronaria. El doctor Jorge Soní, que después fue director del Instituto Nacional de Cardiología, estábamos trabajando en el departamento de rayos X, y inyectó el doctor en una arteria coronaria y nos dio un susto horrible porque habíamos obtenido una coronariografía. Más o menos en la misma época, el doctor Sons en Estados Unidos había hecho la primera coronariografía. La coronariografía permitió conocer cuáles eran los sitios en donde estaba ocluida la arteria, y se ha hecho quizá una de las cirugías más corrientes o más habituales en el mundo entero. Ahora, lo que se hace en el corazón es suturar una nueva arteria al sitio distal a donde está obstruida. Ya no hay necesidad de detener el corazón, lo hacemos con el corazón latiendo y con unos aparatos específicos para poderlo mantener quietecito en una posición en la que se le puede poner suturas. De modo que ahora, esto ya es una imagen muy elaborada. Aquí está la arteria que se trasplantó, que se pasó. Es una arteria de un vaso normal, la arteria torácica interna. Ahora, junto con eso, la evolución del posoperatorio ha sido impresionante. Es una sala en donde el paciente está habiendo sido operado, se pone a recuperar. La sala le llaman de terapia intensiva, pero son de cuidados intensivos. En este sitio se tienen todos los dispositivos para poder sacar al paciente adelante. Al mismo tiempo, un doctor, Fogarty, inventó un baloncito que también se había usado en urología. Todos ustedes conocen la sonda de Foley que se usa para las vías urinarias. Bueno, inspirado en eso, el doctor Fogarty hizo un baloncito que pudiera quitar tapones en las arterias y en las venas.
hizo una industria tan grande que tenía hasta compañía de aviación. Entonces, él ha procurado con mucho la evolución de la cirugía de corazón y la enseñanza y la docencia de la cirugía. Pero todavía más adelante, Andreas Günsig hizo ese baloncito para meterlo en las arterias coronarias, en las arterias causantes del infarto. Y vean ustedes, a los doctores Kurt Amplas y el doctor Luis Ramos Méndez, que inventaron una férula, un dispositivo que se pone dentro de las arterias y la mantiene abiertas. Ese tubo es lo que ustedes conocen como stents. Y hay pacientes que se les ponen 1, 2, 3 stents, en fin, y se les hace una paliación de la cirugía del padecimiento. Estos stents van aplastaditos, van adheridos a un catéter, y ya que se retira el catéter, el stent se expande él solo al estar en la temperatura corporal, expande él solo y deja abierto el vaso. A ver, aquí está un dispositivo que se usa para entregar las férulas. Las férulas se ponen en un tubo más delgado, se llevan al sitio en donde está la obstrucción, y ahí en el sitio donde está la obstrucción se expanden. Pero todavía más, ahora los stents son bioabsorbibles, de modo que el cuerpo humano puede llegar a absorberlos nuevamente y hacerlos desaparecer. Se producen milagros como este. Vean en este lado izquierdo. Una arteria que está a punto de obstruirse. Esta arteria que está a punto de obstruirse se llama descendente anterior. Es la que hace viudas, le decimos viuda maker. Entonces, a esta voy a repetirla. Ven ustedes cómo está mordida, está incompleta.